Ok, señores, señoritas, buenos días. Por favor, confirme si tenemos audio. Sí, sí, estoy bien. Ok, listo. Hoy lo que vamos a ver es calderas y de una vez terminar el apartado de aquí. Ok, ya tenemos listo el material y empezamos. De una vez, deme un minuto. Tenemos una hoja de Word para posteriormente pasarnos y ya. Cerramos esto, abrimos esto, vista. Ok, ya. Ahora sí, listo. Ok. Como habíamos quedado en clases anteriores, ¿no? Ya usted en este momento está en la capacidad de realizar un análisis estequiométrico, análisis de ecuación de balance para descifrar o verificar cuáles son los elementos reactivos y reactantes, y reactivos y productos que hay en una reacción exotérmica. Usted está en la capacidad de verificar nuevamente las partes de una planta, eh, utilizar las tablas termodinámicas, sabe qué sucede con el calor latente, sabe cuál es el ciclo de Carnot, del cual obedece a las máquinas, que transforman la energía térmica en mecánica. Entonces, ahora lo que nos queda ver es unos ejercicios. También cabe mencionar que usted ya sabe cómo es el funcionamiento dentro de una turbina de vapor, cómo se genera el movimiento axial dinámico producto del fluido. Entonces, listo. Y lo que ahora va a ver es acerca de las calderas acuatubulares y pirotubulares, ¿no? Esta que está a la izquierda es acuatubular y esta que está a la derecha es pirotubular. ¿Ya? La acuatubular tiene una producción de hasta 10 toneladas hora, 1000 toneladas, perdón, toneladas de vapor hora de producción, ¿no? Eh, puede trabajar entre 180 bares y puede trabajar hasta 180 bares de presión y con una temperatura de 450 grados centígrados. Es un sistema costoso, se podría decir, el agua tubular. ¿Por qué? Porque debido a que el agua tiene que pasar, me voy a dibujar acá para que usted me entienda, debido a que el agua tiene que pasar por, yo genero el calor aquí, ok, ese calor se transfiere en todo esto, esta parte del, de los tubos internos de la caldera. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tengo una entrada de agua y aquí yo tengo, y aquí lo que tengo es una salida de vapor. ¿Ok? Aquí tengo el int y aquí tengo el out, ¿no? Mm. Entonces, eh, lo que sucede es que el agua para que circule por la tubería debe ser tratada antes, ¿no? Se dice que el agua, debido a la cantidad de electrolitos que está formado, contiene, o también llamado a esto electrolítico, al contenido electrolítico del agua o al contenido iónico en el agua, sucede que puede obstruir los conductos que hay aquí. Es una especie
de calcificación que se produce y puede obstruir la salida del fluido. Puede generarse en cualquier lado de estos tubos, ¿no? ¿Qué es eso? Eso puede generarse prácticamente, sería una olla de presión y podría destruirse la caldera. Entonces, para que eso no suceda, lo que se debe de hacer es tratar previamente el agua. ¿Ok? Entonces, lo que se necesita en esta parte, por esa situación que debemos, por eso se dice que es costoso, coloquemos que es costoso y sabe por qué, ¿no? Es costoso. Porque debemos, antes de utilizar el agua tubular, debemos tratarle al agua. Ya sabe por qué, por la cantidad electrolítica o la cantidad iónica del agua. Entonces, en el agua se necesita que contenga menos de 2000 microsiemens, se necesita menos de 2000 microsiemens por cada centímetro, ¿no? Esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es la conductividad electrolítica del agua. ¿Ok? Listo. Eso hasta ahí. ¿Qué más nosotros necesitamos saber respecto a la caldera acuatubular? Hagamos un resumen. Acordarse, podemos tener hasta 1000 toneladas hora. Muy bien, 180 bares. ¿Qué más? A 450 grados centígrados. Es costoso y ya sabe usted por qué es costoso y qué es lo que se necesita tener en una acuatubular según norma, no porque yo le diga, es hasta 2000 microsiemens por cada centímetro para que la conductividad electrolítica sea adecuada y no se generen estas calcificaciones en el tubo y no obstruya la salida de vapor y con eso evitamos algún tipo de explosión posteriormente. También nosotros en las pirotubulares, ¿qué significa? Que ahora por el tubo lo que va a pasar es los humus del sistema, ¿no? Los humus del sistema. Nosotros por aquí tenemos salida de dióxido de carbono, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos ingreso de agua, ¿no? Tenemos la entrada y aquí tenemos la salida de vapor. Acordarás, ¿no? En estas pirotubulares, que es lo que nosotros presentamos, que nosotros podemos llegar a tener hasta 2200 toneladas hora de vapor, apenas 30 bares de presión a 300 grados centígrados. ¿Ok? Se especifica que se debe tener en el vapor a la salida, ¿no? También tiene unos ductos. eh, Se debe utilizar en este tipo de, de calderas que debe ser menor a 6000, menor a 6000 microsiemens por cada centímetro. La conductividad electrolítica. Listo, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces usted debe de considerar cuáles son las situaciones en este aspecto. Eso por una situación. Ahora, ahora, ¿qué es lo que sucede? Con esto en mente, nosotros vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Ejercicio. Nosotros vamos a tener una caldera, ¿no? Una caldera, una cualquiera o cuatubular o pirotubular. Nosotros vamos a hacer, tenemos los siguientes datos, ¿no? Aquí está ingreso, aquí es del ingreso, perdón, aquí es del ingreso y acá es la salida. Nos menciona que la eficiencia de esta caldera es del 85%.
nos menciona que la temperatura de entrada del agua líquida es de 17.5 grados centígrados. ¿Qué más nos menciona? Que la temperatura de salida es igual a 600 grados centígrados. Y nos menciona que la presión 2 está como sale para ser empleada, está a una presión de 100 kilopascales. ¿Ok? Listo. También nos menciona, ¿no? Que se utiliza para inyectar, para que este, esta caldera funciona, nos menciona que están utilizando gas natural, ¿no? Como combustible, gas natural. Están utilizando como combustible, como combustible el gas natural, con una densidad de 1.7 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces nos dice que la densidad, ¿no? Densidad del gas natural ha sido igual a kilogramos sobre volumen, ¿no? 1.7 masa sobre volumen, kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Y nos dicen que ese gas natural posee o tiene un LHB, que es del poder calorífico superior, ¿no? De 50 megajoules por cada kilogramo. Ok. ¿Qué más menciona? ¿Qué más nos menciona? Yo creo que ya y lo último que nos menciona también es que la salida del vapor tiene un flujo másico, ¿no? Tiene un flujo másico, recuerde, la M con un puntito ahí es flujo másico del vapor, es igual a 2.5 kilogramos por cada segundo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto del ejercicio? No, para comenzar a desarrollarlo. Me avisa, por favor. Aló. No, bueno. Entonces nosotros lo que debemos obtener o lo que tenemos de ya resolviendo la solución, ¿no? ¿Cuál es la solución? Tenemos como dato, y usted ya sabe que la eficiencia es igual a lo que sale versus lo que entra. Entonces, nosotros vamos a colocar la energía del vapor, es lo que sale, sobre la energía obtenida o entregada por el gas, ¿no? Aquí viene el concepto de ciclo de Carnot, ¿no? Lo que hago es transferir una energía, una cantidad de calor de un sistema de mayor temperatura a un sistema de menor temperatura, con el objetivo de generar trabajo, nada más. Ya, entonces, listo. Ahora, nosotros, ¿a qué es igual la energía del vapor y a qué es igual la energía del gas? La energía del vapor no es más, no, la energía o el calor del vapor. Vamos a identificar con V nomás, ¿no? La energía del vapor es igual al flujo másico del vapor, entalpía 2 menos entalpía 1. Ok.
¿Qué entalpía estamos hablando? La entalpía, va a haber una entalpía 2 con la que sale, perdón, ¿no? Va a haber una entalpía 2 con la que sale y va a haber una entalpía 1 con la que entra, pero nosotros no sabemos, ¿no? Eso debemos nosotros averiguar mediante tablas termodinámicas. ¿Qué es igual la energía obtenida del gas? La energía obtenida del gas es igual al flujo másico del gas por el calor térmico calorífico superior, el HB. Ok, si usted se fija, voy a sombrear todos los datos que tenemos. ¿Tenemos la eficiencia del sistema? Sí tenemos. ¿Tenemos el flujo másico del vapor? Sí tenemos. ¿Tenemos entalpías? Podemos conseguirlas con las tablas. ¿Tenemos el flujo másico del, em, del fuel o del combustible? No tenemos. ¿Tenemos el calor, el poder calorífico superior? Sí tenemos. Entonces, todo tenemos. Solo nos faltaría el flujo másico del combustible. Entonces, anotamos el flujo másico del gas ha sido igual a qué, ¿no? Al flujo másico del vapor, H2 menos H1, sobre la eficiencia por el poder calorífico superior. Listo. Ok, vamos entonces a obtener las entalpías, ¿no? Entonces para eso me voy a la tablita termodinámica. ¿Qué datos debo conocer para la entalpía, presión y temperatura? Saber, lógicamente nosotros aquí con lo que habíamos visto en la anterior clase de calor latente, nosotros tendríamos entrada de agua, no, entrada de agua, podría ser agua comprimida, podría ser agua saturada, no sabemos, ¿no? No sabemos, ¿no? Ahora acá, en la parte de arriba, podría ser, eso sí conocemos, como está a 600 grados centígrados, lógicamente estamos hablando de una agua sobrecalentada, ¿ok? Un vapor sobrecalentado. Entonces, ya sabe usted qué es lo que tenemos y que está a 100 kilopascales. Listo. Entonces nos vamos a las tablas termodinámicas. Listo. En las tablas termodinámicas vamos rápidamente a identificar, ¿no? Tenemos una presión sobrecalentada de 100 kilopascales, que no es más de qué, 0,1. Nos vamos acá, no, fíjese acá, nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado para los 600 grados centígrados. Y estamos hablando de una presión, acuérdense que aquí están las presiones, ¿no? Todas estas en cada cuadrito. Me ayuda a ver donde tenemos 0. Justamente aquí, 0,1 megapascal, ¿ok? 100 kilopascales. ¿A cuánto nos decía que está? A una presión de 0,1 megapascales y a una temperatura de 600 grados centígrados. ¿Cuál es la entalpía que nosotros tenemos? Entalpía, ¿no? ¿Ok? Entonces, según esto, nosotros tenemos una entalpía 2 de esto. 3705.6 kilojoule por cada kilogramo. Entonces, eso anotamos acá adelante. ¿Ok? Nos acordamos de este dato. Usted ya tiene fijo ese valor, ¿ok? 37.0705.6. Anotará, ¿ya? Ahora, eso ya es la salida, ¿no? Fácil darnos cuenta porque era vapor sobrecalentado, los 600, lógicamente, es una caldera de vapor, no hay historia. Ahora vamos a buscar nosotros, aquí no debería estar la presión de entrada, ¿no?
pero nosotros podemos encontrar el dato, ¿no? Entonces, a ver, dato de presión. Alguien dice, como no nos da el dato de presión, lógicamente estaría esto a, alguien puede decir, a una atmósfera de presión al nivel del mar. Nosotros, ¿cuánto tenemos al nivel del mar? Una atmósfera estaríamos de 101.325. Entonces, veamos, solo por lógica, ¿no? 101 aquí. Le voy a mostrar otra vez la tabla. Estamos con estas tablas con agua saturada. Veamos qué sucede. Entonces, nos dice que si estamos a una atmósfera de presión, la temperatura del agua, que es esta columna de aquí, ¿no? La temperatura del agua, que es la columna de aquí, llegaríamos a obtener una temperatura de entrada del agua de 99.97 grados centígrados, con lo cual no es lógico, ¿verdad? No puede ingresar agua a eso, porque incluso en el dato decía que ingresa a 17.5 grados centígrados. Conclusión, las tablas de agua saturada de presión no es para este ejercicio, ¿ok? Vamos con las tablas de agua saturada. Me paso a las tablas de agua saturada y yo verifico la temperatura, ¿no? Temperatura. Me voy por temperatura, que es lo que tenía. Listo. Y no nos dieron los datos de presión. Te dice que podemos tener entre 15 y 20 grados 17.5. ¿Ok? Entonces, sí podemos tener, y lo que nos pide es la entalpía, ¿no? Entonces, alguien puede decir, ¿y cuál entalpía obtenemos? ¿La de líquido o la de vapor? ¿No? Perdón, la de líquido, bueno, esta no. La de líquido, la de la izquierda o la de vapor. Recuerde que la del medio es la resta entre las dos, ¿no? Entonces uno dice la del líquido porque entra líquido. ¿Qué hago? Sumo las dos y saco el promedio de las dos. ¿Cuánto es eso? Aquí tengo la calculadora y hacemos, ¿no? 62.982 más 83.915 igual dividido para 2, 73.44. ¿Ok? 73.44. Hasta aquí si estamos listos, compañeros. Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, 73.44. Con ese dato nos acordamos, ¿no? Acordarás, el primero fue de 3.705.6 kilojoules por cada kilogramo y en este momento estamos sacando de 73.45 kilojoules por cada kilogramo. Fácil. Nos vamos al ejercicio. Ya, entonces anotamos lo que habíamos encontrado, ¿no? H2 tenemos que es igual, borro la incógnita y coloco mi resultado. Ha sido igual a 3.705.6 kilojoule por cada kilogramo. Ok, listo. ¿Cuál es la entalpía 1? La entalpía 1 ha sido igual a ¿qué? 73.44 kilojoule, redondeando 45. No solo vamos a trabajar con dos decimales. Kilojoule por cada kilogramo. Listo, listo. Ya. ¿Qué hacemos con estos datos? Reemplazamos acá. Nuevamente le dejo ahí por si acaso quiera copiar. Me avisa si ya copió. Ya estamos. Ya. Entonces vamos, ¿no? Con lo que tenemos. Y vamos reemplazando los valores. El flujo másico del vapor, ¿dónde está? El flujo másico del vapor de 2.5. ¿Ok?
Entonces, 2.5 kilogramo por cada segundo, me parece que tenemos, ¿correcto? Por cada segundo, por H2 es 3705.6 menos 73.45. ¿Ok? Kilojoule por cada kilogramo. Listo. Dividido. La eficiencia nosotros tenemos del 85% por el poder calorífico superior, que es 50 megajoules por cada kilogramo. ¿Ok? Me ayuda, por favor, resolviendo los compañeros que estamos, ¿no? ¿A qué nos da esto? Igual. Para no hacerles larga la historia, con todo usted revisa en su casa, hace en su casa, veamos a qué nos este momento, ¿no? Ya. De una vez simplifiquemos unidades, ¿no? Más rápido. Simplificamos acá, simplificamos acá. Nos va a quedar esta situación. Simplificamos joules aquí, joules acá. Nos va a quedar esta situación, si se fija, en kilogramos sobre segundo. Entonces, rápidamente veamos. 3705.6 menos 73.45. Y eso se multiplica por 2.5. Ay, perdón. 3705.6 menos 73.45. Ok, y eso por 2.5. Ok. Y eso dividido para 0.85 por 50 exponente a la 6. Ok. Con todo, si es que me equivoqué, usted me corrige, ¿no? Me sale 0,21 kilogramos por segundo. Ok. Listo. Ya tenemos el flujo másico del gas. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que 0,21 kilogramos por cada segundo es lo que se obtuvo. Pero ahora debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Nos dice que la densidad del gas decía que tenía 1.7 kilogramos por cada metro cúbico. Eso teníamos de dato. Ok, kilogramo con kilogramo se va y esto me da, dividido para 1.7, me da 0,13. ¿Qué cosa? Metro cúbico por cada segundo. Un dato importante que no les había mencionado, ya vamos a ir, pongámosle con asterisco por acá, nos dice que el precio actual del gas natural es de cuánto, no sé, aproximadamente 53 centavos de dólar. Entonces coloquemos aquí que el costo del gas, el metro cúbico del gas natural, vale cada metro cúbico de gas cuesta 0,53 centavos de dólar. Y enmarquémosle, ¿no? Que quede aquí. Y le vamos a poner una flechita que también es dato. Ok, dato. Ya, tenemos eso. Ahora, de segundos nos vamos a pasar a horas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del problema que nunca nos hicimos y que les voy a hacer en este momento? Y vamos a escribir acá arriba, si es que nos permite la pregunta, por favor,
La pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuánto es el consumo? ¿Cuánto es lo que cuesta operar esta turbina, esta caldera, ¿no? Durante el año. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta operar esta caldera durante un año? Si sabemos que dura cada día opera 8 horas, ¿ok? 8 horas diarias, no, bueno, valga la redundancia, diarias. Ya, listo, por poner un valor. Entonces, pasémonos a horas porque eso es lo que queremos saber, cuánto es el valor en horas. Entonces, listo, ¿no? 3600 segundos equivale a 1 hora. Y eso me da igual 0.3 por 3600. Estamos hablando de 454.45 metros cúbicos por cada hora. Ok, segundo con segundo se va. Ahora, también nosotros habíamos hablado, voy a copiar esto acá abajo, 52.45 metros cúbicos por cada hora, según el dato del consumo del metro cúbico del gas que nos vende. Dice que cada metro cúbico nos venden en 0,53 centavos de dólar. Metro cúbico con metro cúbico se va, y lo que yo tengo por punto 53 es $239 por cada hora que yo estoy inyectando gas a esa caldera, ¿no? Entonces colocamos 200, de una vez redondeemos, $240 por cada hora. Ok, $240 me cuesta o hacer la operación por cada hora. Si yo trabajo 8 horas diarias durante un día y esto por y esto durante un año, que será la pregunta, 365 días en un año. Entonces, veamos, ¿no? Esto por 8 horas y esto por 365 días. Nos sale que el costo para operar durante un año es de, ok, ¿cuánto ha sido? 208, a ver, 700,208 dólares, ¿no? 700,208 dólares que le costaría al Estado utilizar una planta térmica para funcionar. Y eso que solo estamos viendo el consumo de gasolina, el consumo del combustible, no estamos tomando en cuenta carburantes, operación, limpieza y todo eso. Entonces, si se fija, ¿no? Es un gasto simpático. Listo, preguntas hasta aquí. Me puede hacer cualquier pregunta si no, para pasar al siguiente tema. No, Inge. No, no, listo. Entonces pasamos al siguiente tema. Permítame, solo hago una captura de la hoja de Word y ya empezamos. Nuevamente.
Ujú. Ok. No tenemos aún, no se ha copiado, no se ha hecho la captura como debe estar. Ok, ahí sí. Ya puse un momento en pausa el video. Ya. Listo. Ahora lo que nosotros vamos a ver es qué es la bioenergía, ¿no? ¿Qué es la bioenergía? Puntos a considerar, sí. Es muy importante este tema, sí, porque ya vamos a entrar a la biomasa, energía de la biomasa. Ya hemos acabado energías de plantas térmicas. Y ahora lo que vamos, recuerde que dentro de las energías de plantas térmicas está el uso del carbón, el uso del gas, el uso del petróleo, derivados del petróleo, y también incluso hay lugares, ¿no? En cuáles son sostenibles, empresas que son sostenibles, que utilizan em, el producto de desecho como biocombustible, ¿no? Una de esas es de em, la azucarera San Carlos, ¿verdad? También nosotros tenemos algo parecido en sostenibilidad que utilizan energía o hacen un sistema tal que reutilizan la energía, ¿no? De forma de calor la vuelven a reutilizar en algunos procesos. Entonces, vamos por ese camino a entender cómo lo hacen mediante la bioenergía. Ok, utilizando biomasa. Primera consideración o primer concepto que les envío. La biomasa constituye un factor de reducción de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Según un estudio, mencionan varios artículos que la biomasa, si es que se le hace de forma sostenible, si es que se le hace de forma sostenible, coloquemos biomasa de manera sostenible, lo que nosotros tenemos es niveles de polución bajas. Ok, ¿por qué? Porque alguien puede decir, pero si nosotros quemamos un árbol o madera, que eso es energía de la biomasa forestal, pero si nosotros quemamos eso en la caldera en lugar de utilizar el gas natural, por ejemplo, como el ejercicio anterior, igual estamos contaminando. Sí, pero el análisis molecular de la cantidad de carbón, la cantidad de NOx, de SOx, que son nitratos y sulfuros de óxido, óxidos de nitróxido, óxidos de sulfuro, para evitar el calentamiento global y las lluvias ácidas, son de bajos niveles. Entonces, la biomasa también hace esto, también envía esto y también envía esto. Dióxido de carbono, NOx y SOx. Acordarás, el NOx contribuye al calentamiento global y el SOx contribuye a las lluvias ácidas. Sí, pero ¿qué cosa se rige a esto, no? Niveles de polución bajo. Coloquemos acá. Siempre y cuando nosotros tengamos un sistema de producción de biomasa sostenible. ¿Ok? Segunda cosa a considerar. Eh, ¿Qué es la bioenergía? ¿Cómo se obtiene la bioenergía? La bioenergía procede de la madera, productos agrícolas, restos de cultivos, restos agrícolas e incluso estiércol, ¿no? Incluso vamos a hacer análisis de eso. Entonces, ¿qué nos dice? Que la bioenergía prácticamente procede de la madera, de productos agrícolas, residuos agrícolas. No confundirá los productos agrícolas con los residuos agrícolas. Ejemplo,
un producto agrícola, ejemplo, tengo yo 1 hectárea de árboles de tal dimensión, ancho, y yo sé cuánto es la producción que yo puedo llegar a obtener de energía quemando esa cantidad de árboles. Pero durante el proceso de talación, se puede quedar ramas, se puede quedar troncos, ya. Eso, las ramas y los troncos, eso es el residuo agrícola, ¿no? Cuando, por ejemplo, las cascarillas de la cebada, del trigo, del maíz, eso es de residuos agrícolas, ¿no? Ya. Nosotros aquí, agrícolas o cultivos, y también, y estiércol, ¿no? Tenemos eso. Por ejemplo, un ejemplo de eso es Brasil. Durante muchos años ha sido uno de los mayores y es actualmente uno de los mayores productores de caña de azúcar. Por eso era considerado como el rey del etanol, ¿no? Producción a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos tienen la gran cantidad, ellos incluso mencionan que la Agencia Internacional de Energía se basó en un estudio en Brasil y mencionó que el bioetanol pues puede reducir en el 90% las emisiones respecto a la gasolina tradicional. Entonces, fíjese, ¿para qué quiere Brasil obtener bioetanol? Para la producción de eh, biogasolina, ¿no? Eso lo puede hacer y también, según estudios de la Agencia Internacional de Energía, menciona que si se utiliza bioetanol, podría reducir un 90% las emisiones respecto a las de la gasolina tradicional. ¿Ok? Listo. Entonces, ya sabe, ¿no? Entonces, se puede, coloquemos este dato acá, coloquemos en azul y un asterisco. Se puede reducir en gran porcentaje las emisiones que produce, pongamos aquí, que produce o que genera, se puede reducir de gran porcentaje las emisiones que genera la gasolina si se emplearía biogasolina. Pero aquí viene una contradicción. Alguien puede decir, pero la biogasolina, Inge, puede producir, puede generar deterioro interno de los componentes como pistón, eh, el volumen, la camisa de todo el sistema por donde pues, se hace la admisión, la compresión, la expulsión de gases y puede dañar sí, se ha analizado que la biogasolina puede hacer eso, pero también se ha analizado que si es que se mezcla la biogasolina con la gasolina convencional, podemos obtener los mismos resultados en torque, pero bajas de emisiones de dióxido de carbono, NOx y SOx. Entonces, sí es importante la producción de biogasolina, pero se debe de hacer de una forma sostenible. Nuevamente caemos en esto, ¿no? Otro dato importante se le da es que, por ejemplo, provincias, ¿no? Como Sichuan en China, de donde utilizan, ¿no? Estiércol, ellos utilizan para la producción de gas. Utilizan estiércol bovinos, de cerdos, caballos, aves, y últimamente parecería chistoso, ¿no? Y curioso más que nada, ellos tienen criaderos de murciélagos y utilizan los heces de estos para producir este gas. Eso por un lado. Ahora, aquí hay una situación curiosa y que nos va a llevar al punto 3, es que si nosotros, ¿no?
obtenemos biogasolina o generamos cultivos o generamos cualquier situación para la alimentación o para la producción de biogasolina, para la obtención de bioetanol, nosotros consumimos o lo que necesitamos es que en la tierra donde se siembre debe ser fértil. Pero como nosotros somos prácticamente las políticas también están centradas en la producción, lo que hace es que los niveles de los nutrientes de estos suelos se deterioran, ¿no? Como resultado, ¿qué hace o qué es lo que genera? Que existe una disminución de la carga de nitrógeno en el suelo. ¿Y eso qué produce? Que no tengamos una buena cosecha. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando? Si el estiércol, que es un nutriente natural para la tierra, un abono, no lo ocupamos porque le estamos ocupando en biogasolina, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es que se está utilizando en fertilizantes o pesticidas, perdón, fertilizantes, perdón, pesticidas es para otra cosa, fertilizantes eh, no naturales, pongamos. ¿Qué implica que sea no natural? Como nos faltaba nitrógeno, ellos lo que hacen es incorporar fertilizantes para que aumente esta parte. Y uno de los mayores consumidores de fertilizantes es China, ¿no? Porque sus suelos ya están deteriorándose, están llegando en varias zonas a erosionarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se fumiga o se aplica este tipo de fertilizantes, se ha hecho un estudio y aproximadamente el 50% se pierde en el aire. Y el 5 al 10% eh, se ingresa por infiltración. Por infiltración. ¿Qué es eso de la infiltración? A ver, cuando van a rociar, el 50% se pierde, el 10% se infiltra y el 40% quedaría para el uso de real de lo que se necesita. Entonces, estas infiltraciones lo que genera es eutrofización. ¿Qué es eutrofización? La eutrofización es el enriquecimiento excesivo de nutrientes que puede llegar a niveles soterrados o acuíferos que hay en el subsuelo, en el suelo, ¿no? Entonces, y ejemplo, ¿no? Puede hacer que una población consuma esa agua que ya está enriquecida por nutrientes. ¿Qué genera? Genera varias enfermedades, incluso puede generar cáncer y la muerte. Entonces, y otra cosa también, esta infiltración puede pasarse a lagos, embalses o estanques, ¿no? ¿Qué genera esto? Que pueda incluso hacer que otro tipo de plantas o algas crezcan donde antes no crecían. ¿Qué sucede con esto? Que evita el crecimiento de animales acuáticos como peces. Entonces, fíjese, todo este proceso para obtener bioenergía, ¿no? Utilizando cultivos como Brasil, ¿no? Que utilizaba mucho el maíz como materia prima para la producción de bioetanol. Durante el proceso de eso, lo que hace es que nosotros estamos sembrando mayor cantidad, haciendo que la producción sea más grande y deteriorando los niveles de nitrógeno en el suelo de forma natural. Al hacer eso, procedemos a utilizar fertilizantes, pero para la aplicación de fertilizantes se debe hacer bajo ciertas normas y de acuerdo a la cantidad de hectáreas que usted tenga y de acuerdo a lo que usted va a sembrar. Entonces se debe uno basar en esas normas.
Por lo general, como ya tenemos en cuenta estos fertilizantes no naturales que generan dos cosas problemáticas. La primera, el 50% se pierde en el aire y el otro 50%, la otra parte, que es lo que sucede, es que se va en el ambiente. Estos fertilizantes, al ser inhalados por la persona que está rociando, porque sabemos que está inhalando de forma indirecta, hay estudios que están generando suicidios. Afecta de forma cerebral tal que son suicidas los que fumigan. Entonces es un problema grave. Otro problema tenemos es que si es que se coloca en gran cantidad, lo que se produce son infiltraciones. Y si eso pasa a través de acuíferos y estas personas de la comunidad consumen esa agua, lo que se ha llegado también al análisis es que pueden llegar a sufrir enfermedades por cáncer. ¿Cómo se llama esto de la infiltración de los nutrientes o el exceso de infiltración de nutrientes en otros sistemas? Eutrofización, ¿no? Acordarás. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿No? Bueno, vamos con el tercer punto. El tercer punto, entonces nosotros podemos decir que el ganado, los fertilizantes y la biomasa al rato de quemar, todos producen o todos contaminan, ¿no? Se podría decir, debemos de verificar esto. Ya vamos a ver más adelante. Más adelante. Ejemplo, dice que el ganado, ¿no? Por el estiércol, uno de los mayores contaminantes de metano a nivel mundial es el estiércol del ganado, ¿no? Que se va al aire. Representa aproximadamente el 40% de emisiones, es alto, emisiones globales, ¿no? El ganado, el estiércol del ganado. ¿Qué otra cosa? Los fertilizantes. Hay en lugares en otros países, en el cual utilizan los fertilizantes, el, el estiércol de los animales como fertilizante natural, pero no hacen la relación estiércol-agua, tienen que mezclar con agua y según el peso y la cantidad de agua, ellos deben saber dónde colocar la cantidad. Pero el exceso de fertilizantes naturales incluso contamina en un 16%. Y la biomasa, la combustible de biomasa, ejemplo, la biogasolina y residuos de cultivos para utilizarles en plantas térmicas, puede llegar a contaminar aproximadamente la biomasa y residuos, pongamos, residuos de cultivos, podría contaminar en un 18%. Y aquí un dato importante es que cuando se coloca demasiados fertilizantes, esto produce o hace que se genere amoníaco, ¿no? ¿Y qué es el amoníaco? El amoníaco es más ácido o perjudica de mayor manera que el SOx y que el NOx. Entonces, si es una situación de que hay que analizarle, hay que estudiarle y hay que darle soluciones. Y eso de qué depende también de políticas claras, ¿no? Que se debe manejar en este aspecto. Listo. Eso hasta ahí. Tomará en cuenta todo lo que se ha visto hasta este punto. Si no hay preguntas, pasaría yo al siguiente tema. Ok. No, no hay preguntas. No, Inge. Ya. Entonces, borremos esta situación. Y vamos a entrar cómo es la extracción de la energía de la biomasa, ¿no? Para eso, para extracción de la energía de la biomasa, nosotros necesitamos de una cosa
¿Qué es la materia prima? ¿Qué nosotros tenemos como materia prima? Como materia prima tenemos y hablamos, ¿no? Residuos, tenemos residuos de cultivos energéticos, tenemos desperdicios, eh, lo que para otros lo llaman basura, para otros puede ser una fuente de energía, ¿no? ¿No? Se puede obtener de ahí, se puede obtener de ahí gas. Y todo esto es la biomasa. Ok, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Podemos tener una combustión directa de todo esto. Todo esto puede ser utilizado para una reacción exotérmica. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin todo esto? Con el fin de ser utilizado para enfriar, para calor, ¿no? Entonces, para consumo de nosotros, calor, ¿ya? Nosotros también poseemos unos procesos que vamos a ir viendo a continuación. Permítame, vamos a colocarle más adelante. Color. Listo, ¿no? Vamos a ir llenando. Yo puedo hacer, con todos estos materia prima, yo puedo hacer una conversión termoquímica. Termoquímica. Ya, esa conversión termoquímica, ¿cómo lo puedo hacer? Mediante carbonización, procesos de carbonización, mediante procesos de gasificación, mediante procesos de licuefacción. ¿Ok? Voy a colocar más pegados y con diferente color para que nos quepa en todo lo que vamos a escribir. Gasificación y tenemos licuefacción. Ya vamos a explicar cada uno. Entonces, nuevamente, mediante conversiones termoquímicas, ojo, nosotros podemos tener carbonización, gasificación y licuefacción. ¿Ok? Entonces, la conversión termoquímica es muy importante. De la carbonización, ¿qué se tiene? Materia orgánica mediante pirólisis o destilación destructiva que se le llama, nosotros podemos tener carbón. Entonces, fíjese, ¿qué tenemos que hacer? Quemarle a la biomasa y mediante, o también se le llama pirólisis o destilación destructiva, tenemos una materia orgánica que se llama carbón. ¿Ok? Verá que ya le digo, mediante pirólisis o destilación destructiva. Tenemos carbón. ¿Eso qué hace? Eso también ayuda para la producción de calor y frío. ¿Qué es la gasificación? Normalmente lo que nosotros tenemos es madera, residuos agrícolas, etcétera, ¿no? La materia prima. Y lo que nosotros tenemos aquí es gas, pero gas de síntesis. ¿Ok? Y esta gas de síntesis también contribuye para el uso de la energía. ¿Qué es la licuefacción? La licuefacción es la hidrogenación indirecta. ¿Qué es lo que hacemos? Las moléculas complejas, ¿no? ¿Cuáles son las complejas? Son la celulosa, la celulosa y la lignina.
La hemicelulosa, la lignina, estas dos, lo que hace este proceso de licuefacción es romper estas cadenas y el oxígeno se separa, ¿no? Y luego se adiciona átomos de hidrógeno. El producto final es una mezcla de hidrocarburos que condensados dan un líquido. Ok, ¿cuál es ese líquido? Aceite de pirólisis. Nuevamente, yo puedo tener moléculas complejas, ¿no? La lignina, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se hace? Que se rompe, ¿no? Son rotas y el oxígeno es separado. Una vez que ya está separado el oxígeno, lo que se hace es se adiciona o se inyecta átomos de hidrógeno. Y los productos finales, una mezcla de hidrocarburos, dentro de esos lo que nosotros tenemos es aceite, un líquido aceite de pirólisis, ¿ya? Y también contribuye acá. Listo. Otra situación que nosotros tenemos, ¿no? Es la conversión físico-química. Coloquemos aquí, ¿no? Conversión físico-química. Conversión físico-químico. ¿Ok? ¿Qué es en eso? ¿Qué es este proceso? En este proceso nosotros lo que obtenemos, déjeme, le dejo pintado, en la conversión físico-químico tenemos dos procesos, el de prensa y el de extracción. Prensa y coloquemos el de extracción. ¿Ya? Es extracción. ¿Qué es lo que tenemos en la prensa? Prácticamente lo que se hace es coger o obtener el producto y mediante prensas, básicamente se aplasta físicamente y lo que se obtiene es, por ejemplo, plantas de aceite. Y la otra es que mediante extracción se puede hacer la obtención de biodiesel o biodiesel, y todas estas contribuyen con un combustible tal que nos pueda servir para frío o calor. Y la última conversión, mire que estamos viendo tres conversiones, ¿no? Esta es la conversión bioquímica. Conversión bioquímica. Bioquímica. ¿Qué tenemos en la conversión bioquímica? ¿Qué procesos? Fermentación alcohólica, y proceso aeróbico, anaeróbico y aeróbico. Coloquemos acá proceso aeróbico y anaeróbico. Anaeróbico. Ok. Del proceso de fermentación de alcoholes, ¿qué es lo que tengo? Lo que hacía o lo que está haciendo Brasil, ¿no? Que es obtener etanol, bioetanol. Etanol, ok. Y con el etanol, el bioetanol, y con esto de la producción de extracción, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Combustibles sintéticos líquidos, ok. Con el proceso aeróbico, anaeróbico, ¿qué es lo que se llega a obtener? Biogás, ¿no? Que también contribuye para generar frío y calor. ¿Qué es el aeróbico?
En el sistema aeróbico, nosotros lo que podemos obtener aquí es compostaje. ¿Qué es el compostaje? Un fertilizante natural. Ok. ¿Listos hasta ahí? ¿Sí estamos listos hasta ahí? Sí, Ya, sí, sí. ya verá. Todas esas conversiones, entonces, si es que a usted le preguntan qué tipos de conversiones se produce en la biomasa para la extracción de energía. Ah, conversión térmica, termoquímica, conversión físico-química, conversión bioquímica, ¿no? Y dentro de cada uno hay diferentes procesos. Dentro de esos procesos nosotros vamos a ver el de estos de aquí, ¿no? Que es lo que se obtuvo en una presentación, en una publicación. Cómo obtuvimos el bioetanol y cómo obtuvimos el biogasolina? Eso se les va a explicar a continuación. Entonces, me permite... a ver, proyectos. Ya puse pause, ¿no? Para que no se siga grabando. Ok, listo. Empezamos, ¿no? Sí puede ver la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Déjeme ver si es que puedo. Sí. Ya, entonces lo que se está aquí es un proceso para producción de biocombustible o sí, de biocombustible utilizando el plátano maduro mediante un catalizador HZSM5, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, no? Prácticamente sabemos que por esto pasamos a esto, con esto se analiza esto y con esto se puede llegar a tener esto de aquí. Vamos una por una. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que hay un incremento que crece de forma exponencial en las emisiones de dióxido de carbono, en gases de efecto invernadero, y que eso está produciendo una alarma para nosotros, ¿no? Porque se acuerda que nosotros al comienzo habíamos visto que existían 5 factores, ¿no? Que involucraba y que estaba hecho un estudio durante en 100 años, en el 2100 prácticamente, no sería complicado vivir, mencionaban algunos, por estas situaciones. Dentro de esto, la Agencia Internacional de Energía ha hecho innumerables estudios y ha hecho panoramas en función de las energías no renovables y renovables. Dentro de esto menciona que el 21% aproximadamente se debe incrementar para el 2013. Este informe es hecho en el 2010. Y que está estipulado que para el 2025 el incremento de las energías renovables crezcan en un 39%. Deben crecer, ¿no? ¿Con qué? Con las políticas que nosotros habíamos mencionado antes. Dentro de esto, la idea es reducir, ¿no?, los efectos de gases de invernadero, GHG, pero dedicados especialmente en el sector del transporte, ¿ok? Si se utiliza de una manera correcta los biocombustibles de forma sostenible, lo que nosotros vamos es que a corroborar y a hacer que esta idea de aquí principal disminuya, ¿ok? Listo. ¿Cuál es el proyecto aquí, no? El proyecto aquí es mediante fermentación y extracción. O sea, ¿qué vamos a hacer? Dos procesos o dos conversiones de las anteriores. Se va a hacer una conversión bioquímica y se va a hacer una conversión físico-química. Eso es lo que se hizo en este proyecto.
Entonces, ¿cuál es la materia prima? Es este plátano de, de tipo AB que tiene las siguientes características, ¿no? Tiene humedad, tiene celulosa, sacarosa, glucosa, todas estas proteínas, todas estas componentes que tiene este plátano. La idea es obtener esto de aquí, ¿no? CH2, H5 o H. Esa es la idea principal que nosotros queremos. ¿Cómo se hace o cómo se hizo esta parte? Pues esta parte se hizo de la siguiente manera. ¿Cómo? Mediante este diagrama de bloques para la obtención de bioetanol. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el plátano maduro. Lo que hacemos se lo fermenta, se tiene un compostaje, se le inyecta bacterias, se le inyecta bacterias para que se haga la activación del proceso. Mediante un proceso anaeróbico se lo fermenta, ¿se acuerda? ¿No? Posteriormente, lo que se tiene es, se lo filtra y se lo centrifuga ya luego que ya ha tenido un proceso. Esto también es cuidadoso porque se le debe de hacer a temperatura constante, ¿no? Perdón, se lo debe hacer a temperatura constante y también depende mucho del tiempo que se está haciendo la conversión bioquímica, ¿no? Posteriormente, el proceso, todo ese plátano que ya está fermentado con hongos, eh, ya tenemos el biocombustible. Lo que se le hace es que se le centrifuga, ¿no? Se utiliza una centrífuga y se obtiene el líquido. Se hace la destilación y listo, tenemos el bioetanol. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué otra cosa hay que controlar aquí? La presión, ¿no? Es importante esa parte. Listo, una vez que ya se obtuvo el bioetanol, el C2H5OH, lo que procedemos es a obtener con el bioetanol, con la entrada de bioetanol, la idea es obtener biogasolina. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo mediante un reactor heterogéneo, el cual está constituido por un precalentador, una zeolita para que haga la reacción. ¿Cuál era? La HZ5, ¿verdad? La de arriba, el reactivo de arriba, que se utilizó una parte de condensación y luego se tuvo las fases de separación del producto. ¿Ok? Aquí usted puede ver el proceso, ¿no? Aquí se inyecta el bioetanol mediante una bomba a presión constante, a flujo másico constante de líquido. Llega al precalentador. En este precalentador está calentado, está hecho un control PID por si acaso para mantener una temperatura de 300 grados centígrados. A medida que entra el flujo másico, me cambia, ¿no? El set point y debe de estar controlando. Luego de que ya nos pasamos de líquido comprimido, pasamos acá a flujo másico sobresaturado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el fluido del bioetanol ya tiene otra velocidad, porque nosotros vimos en el calor latente que cuando se le inyecta energía a un líquido, su energía es mayor que cuando era líquido, porque ya se hizo gaseoso. Tanto así que ella solita puede transportarse en cualquier dirección. Entonces aquí ya tenemos vapor. Aquí, ¿qué se hace? Se hace un control de presión. Perdón. Ese fluido viene acá y se controla la válvula. ¿Por qué? Debe de hacer un control de la válvula porque es necesario saber a qué velocidad o con qué velocidad llega ese gas, ese vapor, al reactivo, al reactor, al HZSM5, a este. Ese está lleno aquí, ¿no? Lleno del CH5, ¿ok? El HZSM5. Entonces llega acá y al momento que topa con el reactor, ¿qué es lo que se hace? Aquí tenemos un zoom del reactor. Fíjate que tenemos una termocupla porque también debemos hacer un control de eso. Y tenemos una cama, ¿no?
de pellets del HZ5, del HZSM5. ¿Qué es lo que se genera? Prácticamente se generan unos caminos, ¿no? Mediante la estructura, ¿no? Molecular que tienen ellos. Por esos caminos, ¿qué puede ir? Puede ir gas, puede ir gas agua, agua, eh, puede ir metano, butano, propano y puede ir biogasolina. Entonces, el objetivo es que si se tiene una velocidad ideal, para que se generen esos caminos y se pueda obtener biogasolina. Caso contrario, si no se forman esos caminos, se obtendría la salida únicamente agua o gas. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿qué es lo que debemos controlar también? La velocidad espacial. La velocidad espacial no es más que la masa del catalizador que tú tienes versus el flujo másico del vapor del etanol. Y con eso nosotros tenemos una velocidad espacial. ¿A qué velocidad espacial nosotros decimos? A 0,98 H a la menos 1 y con una cantidad de catalizador en ese momento de 10,2 gramos. Entonces, listo. Con eso nosotros pudimos obtener biogasolina. Ahora, esta parte es para los resultados de bioetanol es importante. ¿Por qué? Porque esto está en función de qué? De temperatura y no se, imaginemos un eje adicional, esto es tiempo. ¿Ok? Entonces, los porcentajes de grados de alcohol en volumen es importante obtener durante la fermentación. ¿Qué es lo que se veía? Que a medida que nosotros teníamos una buena concentración de etanol constante, era entre 77 y 80 grados centígrados. Por eso era importante la temperatura constante. Se analizó entre el ejemplo uno, por ejemplo, este es el ejemplo uno. Este estuvo en una concentración de 4 días. El de acá, 4, 5 y 6 días. El de acá en el día 7 y el último en el día 8 y 9. Entonces, si nos fijamos, el que tuvo mayor porcentaje de etanol por volumen fue los que teníamos durante la misma cantidad de temperatura, no, ejemplo, 78 grados centígrados, ¿no? Para los tres estaba muy bien la cantidad de volumen, pero en el que se obtuvo casi 60% por ciento de grado alcohólico fue en el día octavo y noveno. Y ese fue el que se obtuvo para hacer el proceso, el siguiente proceso de conservación físico-química mediante la extracción de biogasolina. ¿Qué es lo que se obtuvo? Al final se hizo un balance de masas del sistema y mediante la determinación del estándar INEN que aquí hay en el Ecuador, nosotros determinamos mediante la unidad ROM que debe ser un mínimo y un máximo que no sabíamos cuánto. Nosotros llegamos a obtener con el bioetanol 92,6 eh, octanaje, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros llegamos a obtener más que la super que se vende aquí en Ecuador, que el octanaje de la super es del 90. Llegamos a tener más. ¿Qué implica eso? Que nosotros llegamos a tener mayor detonación en los motores de combustión interna. ¿Qué implica mayor detonación? Mayor detonación implica de que el motor puede llegar a tener mayor torque con el mismo, con este biocombustible. ¿Ok? Posteriormente, nosotros utilizamos como entrada esto, utilizamos esta temperatura y utilizamos esta velocidad espacial y obtuvimos todos estos productos y subproductos, ¿no? 600 gramos de biogasolina, 4,400 gramos de gas, en ese estaba butano, metano, propano, gases, gas y agua mezclado y solamente agua. Mediante un, un porcentaje especificado, se logró obtener una eficiencia del 23%. No es una eficiencia adecuada, se podría decir, pero 23,5%, pero estamos dentro del margen, ¿ok?
Eso implica que con nuevos estudios se puede mejorar este proceso. Para estudios posteriores, lo que están haciendo sus compañeros es que, como es importante mantener la temperatura, están haciendo un sistema de control, pero un sistema de control a través no de resistencias como se hizo anteriormente, sino a través de inducción, ¿no? Utilizando conversores eléctricos. Esa es la idea, mantener eso, controlar la presión y hacer que todo el reactor podamos variar la presión con la válvula, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estudios que si se logra variar la presión o se hace la velocidad especial a diferentes presiones, lo que nosotros llegamos a obtener es diferentes tipos de biocombustibles. Ejemplo, si yo aumento la presión, tengo biodiesel, y si bajo la presión, tengo biogasolina. Entonces, mediante el mismo reactor, tener diferentes productos. Esos son los trabajos futuros. Listos, compañeros. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Compañeros. No, Listo. Hasta aquí llegamos la clase de ahora. Para la siguiente clase, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Ya vamos a entrar en lo que es biomasa forestal. Vamos a ver y ya vamos a ver hacer cálculos de mediante ejercicios, cuánto es la cantidad de hectáreas o la densidad de árboles que se necesita para la producción de tanta cantidad en una planta térmica. Listo, utilizando biomasa. Listo, si no hay más, me despido, compañeros. Sería hasta la próxima. hasta luego. Buen día. Hasta Hasta luego, luego, que les Inge. vaya Gracias, bien. Inge. Hasta luego. Ya, hasta luego.